Listo, bien, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los dispositivos de drenaje como manejo en el glaucoma. Mi nombre es Carlos Melpayas, soy médico reciente de primer año y esto ha sido gracias a la tutoría tanto de la doctora Estefanía García como de la doctora David. Muy bien, entonces para esta presente charla, planteo que conozcamos en qué consisten estos dispositivos de drenaje, los tipos que existen, cómo han ido evolucionando, en qué consiste la técnica de la implantación de estos, cuándo se indica y cuándo no, y las complicaciones que pueden surgir a partir de su presencia. Entonces, los dispositivos de drenaje van a ser aquellos implantes que se van a colocar usualmente en el ecuador del ojo para desviar el humor acuoso hacia este dispositivo y logrando así que baje la presión intraocular. Van a haber múltiples formas en que podremos clasificar estos dispositivos, ya sea del material en que están hechos, por ejemplo, de rígido y flexible. Hay tanto el material del tubo y del plato como del plato en sí mismo, y sobre todo la clasificación más conocida es sobre cómo es que se apertura el paso del humor acuoso por estos dispositivos, dividiéndose así en dispositivos valvulados y no valvulados, ¿sí? Teniendo ahí como ejemplo de valvulado el de Ahmed y el de Krupin, y el no valvular, el de Berbel y el de Molteno, del cual voy a hablar más adelante. De hecho, el primer dispositivo generado fue el de Molteno, más o menos en 1976, por lo que estoy revisando, que era un dispositivo eficaz, ¿no? Sencillo, no valvulado, pero tenía algunas complicaciones, como ya se van a comentar más adelante, y luego aparecen más o menos alrededor del 1990, estos tres siguientes dispositivos, que son el de Krupin, que ya utiliza, digamos, la tecnología, entre comillas, de una válvula, el de Berbel, que también es valvulado, y el de Ahmed, que es el que más utilizamos actualmente, ¿no? Y bueno, posteriormente el de AVI, que es como una reinvención del de. Entonces, entre estos dispositivos tenemos, como comentaba, el valvulado, que es el de Ahmed, y el no valvulado, donde hay de hecho un montón de dispositivos. El primero que aparece, como comentaba, es el de Molteno, que es el que tenemos acá. También tenemos el de Berbel, que es probablemente el más utilizado de los no valvulados. Y también está, por ejemplo, el iSten, el SiPass, entre otros, como están en la lista. Y debajo están los valvulados, que serían aquí el de la válvula de Ahmed y el de la válvula de Krupin. Como comentaba, van a haber múltiples presentaciones de un mismo dispositivo, dependiendo del material en que se fabrica. Por ejemplo, de los tipos AMED, va a haber diferentes variantes según el tamaño, el material, no sé, polipropileno, silicona, del mismo modo del Berbel y el de Molteno. De la válvula de AMED, que se abrevia como AGV por las siglas en inglés, vamos a tener que es un tubo de silicona usualmente, que va a drenar hacia este dispositivo que consiste, bueno, que viene a ser el plato, y esta es la presentación o la forma más común, que es el FP7, que está aquí en la lista, como placa única de 184 metros cuadrados de silicona. La ventaja de esta válvula, perdón, de este dispositivo de drenaje, es que al ser valvulado va a permitir un flujo unidireccional de salida del humor acuoso, impidiendo que este regrese hacia la cámara anterior. Aquí están algunas características de sus dimensiones, pero ahí lo principal, como figura en la imagen inferior, es que se va a generar este efecto de válvula, no en sí mismo por una válvula, aunque también tiene dos válvulas, sino que gracias al efecto Venturi. Lo que ocurre es que, como tenemos aquí, hay un espacio trapezoidal, digamos, de la base mayor, más en dirección hacia el tubo de drenaje, y conforme avanza la salida del humor acuoso, se va estrechando, ¿no? Esa conformación de este espacio de drenaje va a permitir que se lleve a cabo el efecto Venturi, en el cual esta área donde hay mayor superficie, que es la base, al tener más fluido a través de él, va a presentar por lo mismo mayor presión, mientras que aquella área más estrecha va a presentar un fluido que discurre con mayor velocidad, pero con menos presión. Y por lo tanto se va a generar que en el punto más distal del humor acuoso se encuentre a una menor presión que más proximal, impidiendo así el retorno de este, ¿no? Y de por sí, como comentaba, hay dos valvas que serían estas figuras trapezoidales con 4 puntos en sus extremos,
que están ubicadas a nivel horizontal y que una vez que se alcance una presión de apertura, pues estas se van a separar, permitiendo que el flujo se dé, ¿no? Más o menos se estima que este drenaje se va a dar cuando la presión esté entre 10 y 12, y que esa apertura se cierra cuando la presión desciende hasta 8 milímetros de mercurio, impidiendo así que haya el riesgo de hipotonía, ¿no? Bueno, aquí están más, digamos, características, ¿no?, de las dimensiones en general. La medida del tubo es de 25 milímetros aproximadamente, ¿no? Y que el área en promedio de esta presentación de la válvula AMED es 184. Luego tenemos la válvula de Krupin, que también es similar, es un disco ovalado de Silastic. Este disco toma la conformación del globo ocular, por lo que va a ser un poco más cómoda su colocación, y el tubo suele medir más o menos 2 centímetros. Y también se describe como una válvula unidireccional que, aunque no en sí presenta válvulas, vamos a ver que en la porción más distal del tubo van a haber unas hendiduras tanto horizontales como verticales, como se ve en la imagen de la derecha abajo, que le van a dar ese efecto de válvula, impidiendo el retorno de lo maracoso y por lo tanto permitiendo hacer un flujo unidireccional. El siguiente es el implante de Molteno, que como comenté es el primero de los no valvulados, y de hecho el primero que apareció, que va a ser quizá el dispositivo entre comillas más sencillo. Es un tubo de silicona unido a una placa terminal de polipropileno, pero también se desarrolló posteriormente la versión de placa doble, como vemos en la figura B, donde se incluye anexo a la placa original una segunda placa, aumentando así, digamos, el área de la ampolla que se va a formar luego de que se genere el implante del dispositivo. Y que también en esta segunda versión vamos a tener que hay unas estructuras de anillo en forma de V que van a impedir también la hipotonía marcada, que es digamos, el principal contra que tiene estos dispositivos, el de Molteno y en general los no valvulados. Aquí, como comentaba, hay diferentes dimensiones y las mismas características, ¿no? Hay de plato simple, de plato doble, hay medidas para adulto y para pediatra. El implante de Berbel es también un dispositivo no valvulado. Vamos a tener que un tubo de silicona unido a una placa también de silicona, y que esta placa ovalada blanca va a tener fenestraciones. También va a tener una curvatura para que se amolde a la forma del globo ocular. Y por las dimensiones que se tiene, vamos a tener que, al momento de colocarlo, vamos a tener que aislar los rectos, tanto el lateral como el superior, para colocar así los rectos por encima de esta placa de silicona. Entonces, ¿dónde vamos a colocar el dispositivo que elijamos, ¿no? Lo más frecuente, bueno, la zona que debería ser nuestra primera elección, debería ser la zona superotemporal, ¿no?, porque es de más fácil acceso, está también bien recubierta, no se suele exponer con tanta facilidad, a menos que uno así se lo pida al paciente, ¿no? En segundo lugar, se sugiere, por ejemplo, probar con ya no la zona superotemporal, sino la superonasal, luego la inferonasal y finalmente la inferotemporal. Aunque en algunos cirujanos prefieren que, si ya está ocupada por X motivo el área superotemporal, sino de frente optar por la inferonasal para no sobrecargar, digamos, el área superior. Como está aquí escrito, ¿no? Primero la superotemporal, luego la superonasal, y bueno, siguiendo esa distribución. ¿Cómo se va a realizar el implante del dispositivo? Lo primero que vamos a hacer es una incisión a nivel de la conjuntiva. Más o menos se sugiere esta distancia de 5 a 6 milímetros posterior al limbo, y se diseca tanto conjuntivo y teno. Y luego vamos a introducir la placa, de modo que digamos, su porción más próxima al tubo se encuentre al menos a 8 milímetros de distancia del limbo. Dice previo purgado porque lo que vamos a hacer en estos casos es, como quien dice, probar o cebar la válvula. Antes de introducirla vamos a, con una jeringa, aplicar solución a través de este y ver que este se encuentre permeable. Una vez que lo hemos colocado, como está en la imagen, vamos a tener que acortar el tubo según la posición. Si deseamos colocarlo en cámara anterior, o si es que, por ejemplo, se desea colocar en pars plana, vamos a pedir al paciente que mire en dirección hacia la luz, y una vez colocamos el tubo en su delante, vamos a cortar usualmente con el isel hacia arriba para evitar que la punta, o bueno, que la luz del tubo se obstruya
por contacto con el iris, generalmente. Entonces, una vez que ya hemos colocado el plato, lo que vamos a hacer es suturar, porque en la base de este, como vemos, tiene unos agujeros a través del cual vamos a pasar las suturas que lo fijen. Y una vez que ya está fijo, luego se va a proceder a la inserción del tubo, ¿no? Que ya ha sido calculado previamente. Como vemos aquí, usualmente en caso de adultos se prefiere que la dirección de este sea radial y que sea corto el tubo, mientras que cuando se trata de un glaucoma en pacientes pediátricos, lo que se estila es que la orientación de este no sea radial, sino que más bien se deje un largo, digamos, tramo del tubo dentro de la cámara anterior. Ahora, ya hemos cortado el tubo y lo que falta es introducirlo hacia, ya sea la cámara anterior o la posterior, o incluso a la cavidad vítrica. Entonces, para hacer esta introducción, hay varias técnicas de las que se puede echar mano. Una de esas es la técnica de tunelización, en la cual lo que vamos a hacer es, con una aguja, vamos a introducir la aguja de modo que genere un camino guía por el cual va a seguir nuestro tubo, ¿no? Y la ventaja de esto es que tiene una menor tasa de destrucción y también de tiempo quirúrgico. Como vemos, se suele situar ese punto de entrada a través de la esclera a 5 milímetros de distancia del limbo, y para ello, como comentaba, digamos, echaremos mano de una aguja usualmente de 23 grados, en la cual le vamos a hacer dos dobleces, ¿no? El primero, con el bisel mirando hacia la dirección de la flexión, y el segundo, usualmente a 6 milímetros, y el segundo, en la dirección contraria. Este primer doblez debería generarse, o debería quedar más o menos en un ángulo de 60 grados, que es lo que se sugiere, para evitar que cuando ingresemos por la esclera, más se vaya hacia la superficie en vez de introducirse hacia el globo ocular. Es decir, la técnica de tunelización tiene que realizarse de modo tangencial, ¿no? al globo ocular. Y así es como quedaría la aguja que nos va a ayudar. Y así es como se ingresa. Y luego, una vez que se ingresó, se va a introducir en su lugar el tubo de drenaje. Y como está comentando ahí, se ingresa aplicando viscoelástico y se retira ya retirando el disco. La segunda opción que podríamos, o por la que podríamos optar, es hacer la técnica del flap escleral, que va a ser muy similar a una trabeculectomía. Vamos a generar un flap más o menos a la misma distancia, 5 milímetros, de la mitad del espesor de la esclera. Vamos a levantar y por esa vía vamos a introducir el tubo de drenaje y luego vamos a cubrirlo con ese flap. También se ha visto que hay fácil introducción del tubo y también hay una baja tasa de extrusión del tubo cuando la esclera es autóloga. Y finalmente, la otra alternativa es que sea mediante un parche escleral, ¿no? Eso sugiere, por ejemplo, en pacientes con glaucoma congénito, miopios altos, en la cual la esclera es muy delgada, hay que cubrir esa zona porque podría ser muy riesgoso tal vez dividir la esclera delgada aún así a la mitad con las otras técnicas. Y para eso se puede utilizar esclera de otra zona donante, o también se utiliza como parches conjuntivales, o incluso de otras partes del cuerpo como de la madre o la fase celular. Y una vez que ya estamos ingresando, como comentaba también, si es que no vamos a dejar el tubo ni en la cámara anterior ni en la posterior, sino que a veces en cámara vitrea, vamos a tener que realizar primero una vitrectomía para posteriormente realizar la introducción de este tubo mediante la técnica de implante posterior. Y que en esos casos se suele utilizar en aquellos pacientes que tienen bajo recuento endotelial, ¿no? Una vez que ya hemos introducido eso, hay un paso adicional que se hace en aquellos en dispositivos perdón, no valvulados, que es la sutura soluble del tubo, en el cual vamos a anudar, digamos, el tubo para ajustarlo y evitar que bruscamente salga el humor acuoso en el postoperatorio inmediato, y así evitar la complicación más frecuente y tal vez la peligrosa, que es la hipotonía. Y finalmente vamos a cerrar la conclusión. Entonces, ¿qué pacientes se van a beneficiar del uso de dispositivos de drenaje? Principalmente aquellos que ya han tenido una trabeculectomía que no ha sido suficiente para el manejo de estos pacientes, una trabeculectomía fallida, y en la mayoría de glaucoma secundario, ¿no? Glaucoma veítico, neovascular, también glaucoma congénito con trabeculectomía fallida. También se ha escrito, por ejemplo, en glaucoma junto con QPP y en pacientes afáquicos y pseudopáquicos. Cuando no deberíamos optar por estos dispositivos, por ejemplo, en aquellos que tienen bajo pronóstico o bajo expectativa, ¿no?
y visual. En aquellos que tienen escleromalacia, similar al caso de la trabeculectomía, por, eh, porque la esclera no permitiría que el implante se mantenga en su lugar por el tiempo que se necesita. Infecciones oculares, bueno, la inflamación de la esclera en sí misma, que haya una cicatrización en la zona en la que queremos aplicarlo, y también cuando haya bajo recuento endotelial, aunque en este caso, como comentaba, se podría utilizar la técnica de inserción posterior vía paz clara. Hay varias complicaciones que pueden suceder a raíz de la introducción de estos dispositivos, ya sea que hay una cámara estrecha, que se salga el tubo, que este se obstruye estando dentro, que migre toda la placa que estaba inicialmente fijada. Por ejemplo, tenemos aquí el daño endotelial, en este caso focalizado, ¿no? O la estrechez de la cámara. Y sobre estos estudios, voy a comentar en un momento, pero hay estudios que comparan el uso de un dispositivo u otro y cuáles son las posibles complicaciones que se pueden dar en esto, ¿no? Entonces se ha visto que hay cierta predilección, entre comillas, por algunas complicaciones para uno u otro tipo de dispositivo de drenaje. También puede aparecer ifema, por ejemplo, en paciente con glaucoma neovascular, o que el tubo se extruya, o no solo el tubo, sino también la placa de drenaje. Y del mismo modo hay más tendencia, por ejemplo, en el caso de la válvula de Ahmed, de que esto suceda que en el caso de la válvula de Verdi. Pero en general podemos agrupar las complicaciones tanto si se relacionan con algo de la válvula, como mencionaba en los no valvulados, que se genera hipotonía marcada, o que fluctúe mucho la presión intraocular, ya sea bajando o subiendo en la fase hipertensiva, que se escribe como temprano tardía, que haya complicaciones estructurales como que se obstruya el lumen del tubo de drenaje, que se erosione la conjuntiva y que se exponga el implante, que migre el tubo, o también la presencia de diplopia, que lo que más se ha descrito, por ejemplo, en el caso del dispositivo de drenaje de Verbel, al ser tan, digamos, tan amplia la superficie del plato y estar tan en contacto con los músculos rectos, puede generar que el paciente tenga diplopia. Y también algunas complicaciones relacionadas con la cirugía, como es la descompensación corneal. Se ha descrito que incluso no necesariamente tiene que haber toque endotelial para que haya disminución del recuento endotelial, o que se genere endoftalmitis, que haya pérdida de la visión, aunque de por sí eso podría ser por otras causas, ¿no? Como que progrese el glaucoma del paciente, o una netamente asociada con la cirugía, como es que la placa de drenaje, por ejemplo, en el caso de la válvula de Ahmed, se coloque muy posterior y genere algún tipo de lesión en el nervio óptico, ¿no? Entonces, en este punto podríamos preguntarnos, primero, si realmente son efectivos los dispositivos de drenaje. Segundo, o son superiores a la clásica cirugía filtrante, que es la trabeculectomía. Y finalmente, si optamos por implantar un dispositivo de drenaje, ¿cuál tendríamos que preferir en todo caso? Entonces, para eso también hay varios estudios al respecto. Por ejemplo, en sobre la utilidad o bueno, el rol de la válvula de Ahmed en la posición glaucoma, vamos a tener que en este estudio juntaron a 78 ojos con glaucoma refractario a otros procedimientos quirúrgicos, es decir, ya tenían una trabeculectomía o ciclofotocoagulación, y ellos querían establecer básicamente cuándo hay falla y cuándo hay éxito, definiendo el éxito es que la presión logra bajar a menos de 18 y menos del 20% de la línea de base que ya tenía, o falla si es que no se da este descenso, si queda por encima de 18, si no baja a menos del 20%, o también si es que baja demasiado, a menos del 5%. También como falla si es que el paciente requería más medicamentos, o si tenía que volverse a operar, o bajaba aún más la agudeza visual. Y lo que se encontró fue que luego de su seguimiento de 32 meses y medio, vieron que la presión intraocular bajó en esos pacientes que se les implantó la válvula de Ahmed de una media de 31 de Pío, más o menos 9, a 17.2, más o menos 7. Que la media en general se redujo casi la mitad, ¿no? Aproximadamente un 44.5% en estos pacientes que recibieron la válvula, y que la cantidad de medicamentos que utilizaban bajó también de 5.3 más o menos a 2.8 medicamentos, y en promedio calcularon ellos que aquellos pacientes que cumplían su definición de éxito, esa tasa de éxito fue de más o menos casi el 60% a los 3 años y 45% a los 5 años. Entonces, con eso podríamos decir que sí son efectivos los dispositivos de drenaje para disminuir el glaucoma, para disminuir la presión intraocular en prácticamente cualquier caso de glaucoma, ¿no? Usualmente aplicados en los secundarios.
Ahora, para evaluar si es que es superior el uso de estos ante una trabeculectomía, también hay un estudio, por ejemplo, el PTVT, que es el Primary Tube versus Trabeculectomy Study, y TUB se refieren básicamente a un dispositivo de drenaje, ¿no? En este caso, lo que hicieron fue juntar 242 pacientes, aunque lo dividen en 125 recibieron el tubo de Gerber como primera opción terapéutica y otros 117 fueron el grupo de la trabeculectomía, ¿no? Incluyeron a pacientes de 18 a 85 años, que el glaucoma esté con una PIB entre 18 y 40 y que no tuvieran una cirugía previa, ¿no? También tenían sus criterios de exclusión, como que sean NPL, embarazadas, etc. Y en este caso lo que querían ver ellos era cuál es la tasa de fracaso, ¿no? En qué grupo se da el mayor fracaso. ¿Cómo definen el fracaso? Con que la PIB esté más de 21, que no baje igual menos del 20% de la línea de base, o que se vaya a la hipotonía con menos de 5 en 2 visitas consecutivas, luego de 3 meses del implante, que requiera una nueva intervención quirúrgica, o incluido la ciclofotocoagulación, o que haya pérdida de la percepción de luz, ¿no? NPL. Y vieron que, como es en la línea punteada, el grupo de trabeculectomía tuvo una menor tasa de fracaso en comparación con el grupo de implantes de la válvula de Berber, es decir, el grupo de trabeculectomía falló en 35%, mientras que el de la válvula en 42%, pero aún así describen como que las tasas de fracaso son más o menos similares. Hay motivos por el cual se dio este fracaso dentro de toda la, digamos, relación de condiciones que podían llevar al fracaso. La más frecuente es que el latido no se controló adecuadamente. Y aún así, la PIO final de estos pacientes fue 13 más o menos en el grupo del implante, mientras que, bueno, 13.4 en el grupo del implante y 3 en el grupo de la trabeculectomía. Y los medicamentos del grupo del implante se mantuvo en 2.2 más o menos, mientras que el de la trabeculectomía bajó a 1.3. Entonces los resultados son más o menos similares, al menos en cuanto a presión intraocular se refiere, pero sí los medicamentos fueron menos necesarios en aquellos pacientes que superaron de trabeculectomía en vez de un dispositivo de drenaje. Aún así, no hay, como comentaba, mucha diferencia en el fracaso final luego del seguimiento de 5 años. Y finalmente, otro estudio para comparar cuál sería la válvula que más, por la cual más podríamos decantarnos en elegir el momento de, de implantarlo. En este caso es el estudio sobre el ABC, el AMET-Berber Comparison, aunque también está el otro que aparecía en las diapositivas previas, que es el AVB, que es AMET versus Berber. Pero en este estudio en particular, luego de 5 años de seguimiento, bueno, ellos enrolaron a 236 pacientes y los dividieron en dos grupos, 143 para el válvula de AMET, 133 para la de Berber. Similares criterios de inclusión, ¿no? De 1885, hay un glaucoma refractario a una cirugía previa, en este caso sí tiene que haber una cirugía previa, y que es, bueno, en este caso fue en glaucoma secundario. También tienen sus criterios de exclusión, por ejemplo NPL, o que ya hayan tenido cirugías combinadas previas. Del mismo modo querían evaluar el fracaso en estos dos grupos, ¿no? El primero es que la PIO igual esté por encima de 21 o que baje menos del 20% de la línea de base, igual que se lleve a la hipotonía en menos de 5, que sea reoperado o que llegue a NPL o incluso que tenga que sacarse el implante, ¿no? Y para eso valoran los médicos. Aparte, esa es la principal medida, ¿no? El fracaso. Pero también evaluaron sobre la cantidad de medicamentos, la agudeza visual, las complicaciones que eso podía presentar. Lo que vieron es que habían diferentes razones para que un grupo fracase y el otro, ¿no? Por ejemplo, el grupo de la válvula de AMET, principalmente su problema era que no llegaba a controlar adecuadamente la presión intraocular, mientras que el grupo del implante del Gerber, lo que más vemos es la presencia de hipotonía, lo que incluso llegaban a NPL. En este caso también se cuantificó cuántos pacientes más requirieron una segunda intervención quirúrgica y por ese lado digamos, el grupo de la válvula de AMET fue el que prácticamente duplicó los casos que requirió reintervención al grupo de la válvula de Berger. Y definir también el éxito, si era completo, que no había ningún criterio de fracaso y además se quedaron sin necesidad de requerir medicación tópica
y un éxito calificado es aquellos que no cumplieron los criterios de fracaso, pero sí terminaron recibiendo medicamentos. Como comentaba, los separaron por segmentos también, aquellos que tenían cirugía previa, que tenían glaucoma secundario, glaucoma neovascular y glaucoma veítico, y en suma, el éxito completo se llegó en el grupo de la válvula de Amet hasta, bueno, un 9%, mientras que el de Verbel a un 14%. Entonces, por todo esto, se sugiere que es ligeramente superior los resultados de la válvula de Verbel comparados con la válvula de Amet. Sus resultados finales fueron que la presión final de los de la válvula de Amet fue más o menos 14, mientras que el de la válvula de Verbel 12, más o menos. La cantidad de medicamentos de la válvula de Amet 2.2 más o menos, mientras que el de la Verbel aún menos, indica 1.8. Pero aún así la tasa de acumulada de falla fue más o menos similar, ¿no? En el caso de la válvula de Amet 44% y en la de la válvula de Verbel 39%. Entonces vemos que ambos tienen similar tasa de éxito y fracaso, pero que por lo que se encontró la válvula de Verbel disminuye incluso aún más la presión intraocular comparándose con la de la válvula de Amet. Muy bien. Gracias. Buenos días, ya para terminar, quisiera mostrarles un video para la manera de cómo colocar estos dispositivos de drenaje. Ya he elegido el cuadrante donde vamos a colocarlo, en este caso el cuadrante superior temporal, que es de elección, y sacamos bien la conjuntiva para colocar, en este caso, vamos a colocar una válvula de Amet. Cuando se trata de dispositivos regulados, como lo hemos escuchado, lo ideal siempre pues es purgar, en este caso la válvula de Amet, las membranas, así rompemos la resistencia. Nunca olvidarnos de este paso, porque si no la válvula al final no funciona si no lo hacemos, ¿no? La idea es, con una agujita puedan hacerlo fuera o dentro del microscopio, purgarlo de esta manera para que pueda romper la resistencia y funcionar bien ya colocado en el paciente. La colocación, como habrán escuchado, la técnica es más o menos 8 a 10 milímetros, siempre estar seguros dónde vamos a colocar. Los puntos, bueno, personalmente los hago separados, se pueden hacer puntos con nylon 9 ceros o nylon 8 ceros. Hay que fijar bien el plato para evitar desplazamientos. Luego nos preparamos ya para la entrada a cámara anterior, cortamos a 2 milímetros de limbo. Sin embargo, cuando hacemos un dispositivo no valvulado, en este caso un Verbel, no hay que olvidar que tenemos que ligar muy bien el tubo, inclusive se pone una estructura dentro del lumen, y purgarlo también, en este caso para probar que no pase el flujo, ¿no? Para evitar hipotonías tempranas. Luego de eso ya nos vamos a lo que es la parte de la tunelización. En la tunelización existe, como han visto, diferentes técnicas. La más común y la más usada probablemente sea la del Doctor Hill, donde usa una aguja de 23 a 4 milímetros de limbo y tiene que ser tangente al globo ocular, ¿no? Tiene que tener cierta angulación. Yo personalmente uso una técnica de bolsillo esqueral. La verdad es una técnica muy fácil y me permite muchas veces predecir dónde quiero dejar el tubo. Me la enseñó el doctor Borges y la verdad es que tiene muy pocas complicaciones. No se hace un flap escleral, no se levanta. Se hace una demarcación con un cuchillito de crecen y viendo por dónde va el cuchillete, obviamente, para no profundizarnos mucho en la esclera, hacemos tal cual un bolsillo, ¿no? Solamente señalizamos arriba y abajo y hacemos el bolsillo aquí, ¿no? Hasta llegar a la parte anterior, quedando de esta manera. Otra forma en pacientes altos o con escleromalacia, como en este paciente, es entrar fácilmente a 1 o 2 milímetros de limbo. La entrada, la verdad, es bastante fácil, colocamos el tubo, pero en estos pacientes obviamente hay que ponerles un parche escleral, ¿no? Porque estamos entrando muy cerca al limbo. Tenemos que suturar, en este caso usamos dura madre que tenemos o algún rodete cornoescleral que sobra, ¿no? Como les menciono, en este paciente, por ejemplo, del video es un glaucoma secundario a aceite de silicón y yo prefiero usar la técnica del bolsillo escleral, ¿no? Eso me permite colocar el tubo mucho más atrás, mucho más de 4 milímetros y tener una buena manipulación para la entrada a cámara anterior porque entro cerca al limbo, ¿no? Más o menos 2 milímetros. Y puedo dejar el tubo donde yo deseo, ¿no? Biselado, hacia atrás o en cámara posterior. El tubo se coloca desde atrás, desde el bolsillo que he realizado,
y guío el tubo porque solamente es una entrada la que se hace, ¿no? Con la aguja de 23. Todo lo demás queda sellado. Entra, la verdad, bastante fácil, no es muy difícil de hacerlo, no necesita puntos al final y queda el tubo más o menos donde nosotros queremos, ¿no? Es la idea de esta técnica. Luego fijamos, todos los tubos siempre se fijan, el punto es básicamente para evitar la movilización lateral. Y cerramos la conjuntiva pues, con un vitrilo 8.0, bueno, puede ser con nylon. La idea es que quede siempre lo más hermético posible, porque pues son cirugías filtrantes, ¿no? Y hay que sellar bien la conjuntiva. Bueno, eso sería todo lo que hemos traído hoy día para lo que es dispositivos de drenaje. Ya para terminar lo que es el curso de glaucoma, como se habrán dado cuenta, hay muchos procedimientos en glaucoma que podemos utilizar. Va a depender mucho del estadio del glaucoma que tiene el paciente, el tipo de paciente y muchos factores que se les puede ofrecer una cirugía personalizada, ¿no? Tenemos desde tratamiento médico de elección, también el SLT, tenemos en el instituto, la trabeculoplastia selectiva láser. Para glaucomas leves a moderados tenemos todo tipo de mix. Dentro de los mix, digamos, el mucho más económico, por cuestión de costos, es el GAT, que está dando buenos resultados. Si tengo casos especiales en la que la inspección angular es muy difícil, podemos usar el endociclofotocoagulación o también los láseres micropulsados o de láser continuo, ¿no? De las últimas generaciones que nos ayudan mucho. Y ya para lo que es cirugías filtrantes tenemos la trabeculectomía y los dispositivos de drenaje. La gran ventaja de estas dos es que me bajan bastante la presión, son de indicación lo más probable en glaucomas severos, entonces, en los que ya tengo que bajar bastante. Y sin embargo no está libre de complicaciones, ¿no? Complicaciones de cirugía filtrantes más o menos son del 30-40%. A 5 años bajan al 50%. Hay que explicarle bien a los pacientes de glaucoma que ningún procedimiento les va a durar toda la vida. No hay ningún láser mix o cirugía filtrante que les dure mucho. Probablemente encontraremos algún paciente que solo con una cirugía logró controlar su enfermedad. Sin embargo, en el glaucoma siempre aparecen procedimientos nuevos justamente por eso, ¿no? Que podemos combinarlos entre ellos, podemos usar a elección del cirujano. El cirujano al final decide con cuál le va mejor. Y va a depender mucho también de del estadiaje y la enfermedad del paciente, ¿no? Si son glaucomas leves, moderados, severos, y a cuánto quiero llegar de presión con ese paciente, es lo que me va a conducir a una u otra cirugía.